Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme y te invito a suscribirte para no perderte nada de lo que tenemos preparado para ti. Y para los que ya son parte de esta gran familia, gracias por estar aquí una vez más. Hoy tengo algo realmente explosivo, algo que ha estado rondando por las redes sociales y que ha encendido todas las alarmas en el mundo del espectáculo turco. Si hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que inevitablemente nos llevan a pensar en una de las parejas más queridas y también más polémicas de la televisión. Y es que según los rumores, y no tan rumores, ya verán por qué se avecina una verdadera tormenta legal. ¿Un juicio a la vista? ¿Una batalla en los tribunales? Agárrense porque hoy vamos a desentrañar todos los detalles. Antes de sumergirnos de lleno en este drama, quiero recordarles que aquí en el canal nos encanta mantenerlos informados, pero siempre desde una perspectiva respetuosa y objetiva. No buscamos difamar ni crear chismes, sino analizar la información que tenemos a nuestra disposición y ofrecerles una visión lo más clara posible de lo que está sucediendo. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas virtuales, claro, y acompáñenme en este recorrido por los entresijos de este posible enfrentamiento legal. Bueno, a ver, vamos al grano. ¿De dónde sale todo este revuelo? Resulta que en las últimas semanas han circulado una serie de informaciones, algunas más sutiles que otras, que sugieren que las relaciones entre Kerem y Hande, más allá de lo profesional, no estarían precisamente en su mejor momento. Recordemos que tras su romance en la pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air, la química traspasó la ficción y se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del mundo. Su relación, seguida por millones de fans alrededor del planeta, parecía un cuento de hadas moderno. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad a veces es mucho más compleja que lo que vemos en las redes sociales o en las revistas del corazón. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Después de su ruptura, que si bien nunca fue confirmada oficialmente, era un secreto a voces, las cosas no han sido fáciles. Ambos han seguido adelante con sus carreras, con nuevos proyectos y aparentemente nuevas relaciones. Sin embargo, ciertos comentarios, ciertas actitudes y sobre todo, ciertos silencios, han alimentado la idea de que la separación no fue precisamente amistosa. Pero, ¿dónde encaja el juicio en todo esto? Pues bien, según algunas fuentes cercanas a ambos actores, el detonante de esta posible batalla legal sería una serie de declaraciones que habrían sido filtradas a la prensa y que supuestamente habrían dañado la imagen de uno de los dos, o incluso de ambos. Los rumores apuntan a que se trataría de información confidencial sobre su relación, detalles íntimos que habrían salido a la luz sin el consentimiento de las partes involucradas. Y como pueden imaginar, esto podría ser una bomba de tiempo. Ahora bien, es importante señalar que hasta el momento, ni Kerem ni Hande han confirmado ni desmentido oficialmente esta información. Sus representantes legales tampoco han emitido ningún comunicado al respecto. Por lo tanto, es fundamental tomar todo esto con pinzas y no dar nada por sentado hasta que haya una confirmación oficial. Sin embargo, la insistencia de los medios turcos y la cantidad de rumores que circulan hacen pensar que efectivamente algo está pasando. ¿Qué tipo de declaraciones podrían ser lo suficientemente graves como para llevar a alguien a los tribunales? Bueno, aquí entramos en el terreno de la especulación, pero podemos hacernos una idea. Podrían ser acusaciones sobre comportamientos inapropiados, revelaciones sobre problemas personales o profesionales, o incluso difamaciones que hayan afectado su reputación y su capacidad para conseguir nuevos trabajos. En el mundo del espectáculo, la imagen es fundamental, y cualquier cosa que pueda dañarla puede tener consecuencias devastadoras. Además, hay que tener en cuenta que tanto Kerem como Hande son figuras públicas con millones de seguidores en todo el mundo. Cualquier declaración que se haga sobre ellos, ya sea verdadera o falsa, puede tener un impacto enorme en su vida personal y profesional. Por lo tanto, es comprensible que quieran proteger su intimidad y su reputación a toda costa. Pero, más allá de los rumores y las especulaciones, ¿qué pruebas tenemos realmente de que se está preparando un juicio? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas, se ha visto a los abogados de ambos actores reunirse en varias ocasiones. Algunos medios han publicado fotos de estos encuentros, aunque siempre de forma discreta y sin dar muchos detalles sobre el contenido de las conversaciones. Sin embargo, la simple existencia de estas reuniones ya es un indicio de
Que algo importante se está cocinando. Otro factor que alimenta los rumores es el silencio de Kerem y Hande en las redes sociales. Ambos suelen ser muy activos en plataformas como Instagram y Twitter, pero en las últimas semanas han reducido considerablemente su actividad. Algunos interpretan esto como una señal de que están intentando mantenerse al margen del revuelo mediático y evitar hacer declaraciones que puedan ser utilizadas en su contra. Pero, ¿qué podría pasar si este juicio realmente se lleva a cabo? Bueno, las consecuencias podrían ser muy diversas. En primer lugar, podría haber una condena económica para la parte que sea considerada culpable de haber dañado la imagen de la otra. Esta condena podría ser muy elevada, especialmente teniendo en cuenta la fama y el prestigio de ambos actores. En segundo lugar, podría haber un daño irreparable a la reputación de ambos. Incluso si uno de los dos gana el juicio, el simple hecho de haber estado involucrado en una batalla legal de este tipo podría afectar su imagen pública y su capacidad para conseguir nuevos trabajos. En tercer lugar, podría haber un impacto emocional muy fuerte para ambos. Un juicio es un proceso muy estresante y desgastante, y más aún cuando se trata de un asunto tan personal y mediático como este. Pero, ¿existe la posibilidad de que este conflicto se resuelva fuera de los tribunales? Por supuesto que sí. De hecho, muchos expertos creen que esta sería la mejor opción para ambas partes. Un acuerdo extrajudicial podría evitar un juicio largo y costoso, y podría permitirles a Kerem y Hande mantener su privacidad y proteger su reputación. Sin embargo, llegar a un acuerdo extrajudicial no siempre es fácil. Requiere que ambas partes estén dispuestas a ceder y a negociar de buena fe. Y teniendo en cuenta la tensión que parece existir entre Kerem y Hande, no está claro si esto será posible. En cualquier caso, lo que está claro es que estamos ante un caso muy complejo y delicado, que podría tener consecuencias importantes para la vida personal y profesional de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y como siempre, aquí en el canal estaremos atentos a todas las novedades para mantenerlos informados de todo lo que vaya sucediendo. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la situación desde diferentes perspectivas. Primero, desde el punto de vista de Kerem Bürsin. El actor, que ha cosechado un gran éxito tanto en Turquía como a nivel internacional, siempre ha sido muy celoso de su intimidad. Rara vez habla de su vida personal en las entrevistas y trata de mantenerse al margen de los rumores y las especulaciones. Si realmente se siente difamado o perjudicado por las declaraciones que se han filtrado a la prensa, es comprensible que quiera tomar medidas legales para proteger su imagen. Además, hay que tener en cuenta que Kerem ha estado trabajando muy duro para construir su carrera y para ganarse el respeto del público y de la industria. Un juicio de este tipo podría poner en peligro todo lo que ha conseguido hasta ahora. Ahora, veamos la situación desde el punto de vista de Hande Erçel. La actriz, que también ha alcanzado la fama mundial gracias a su talento y a su belleza, ha sido objeto de mucha atención mediática desde que comenzó su relación con Kerem. Ha tenido que lidiar con rumores, críticas y especulaciones sobre su vida personal y profesional. Si ella considera que las declaraciones que se han filtrado a la prensa son falsas o maliciosas, también es comprensible que quiera defenderse y proteger su reputación. Además, hay que recordar que Hande también ha estado trabajando muy duro para construir su carrera y para demostrar su talento como actriz. Un juicio de este tipo podría afectar negativamente su imagen y su capacidad para conseguir nuevos proyectos. En definitiva, a ambos actores tienen mucho que perder si este juicio se lleva a cabo. Por eso, muchos creen que la mejor opción sería llegar a un acuerdo extrajudicial que les permita resolver sus diferencias de forma pacífica y evitar un escándalo mediático. Pero, más allá de lo que decidan hacer Kerem y Hande, este caso pone de manifiesto un problema que es cada vez más común en el mundo del espectáculo: la falta de privacidad y la exposición constante a la que están sometidas las celebridades. En la era de las redes sociales y de la información instantánea, es cada vez más difícil para las figuras públicas mantener su intimidad y proteger su reputación. Y esto tiene consecuencias muy negativas. Muchas celebridades sufren de estrés, ansiedad y depresión debido a la presión constante a la que están sometidas. Algunas incluso recurren al consumo de drogas o al suicidio. Por eso es importante que la sociedad tome conciencia de este problema y que se respete la privacidad de las celebridades. No podemos exigirles que sean perfectas ni que compartan cada detalle de su vida con nosotros. Debemos recordar que son seres humanos como nosotros, con sus propios problemas y sus propias emociones.
Y volviendo al caso de Kerem y Hande, espero sinceramente que puedan resolver sus diferencias de forma pacífica y que puedan seguir adelante con sus carreras sin que este conflicto les afecte negativamente. Ambos son actores muy talentosos y merecen tener la oportunidad de seguir triunfando en el mundo del espectáculo. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor la situación que están viviendo Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para resumir, hemos hablado de los rumores sobre un posible juicio entre Kerem y Hande debido a unas declaraciones filtradas a la prensa que habrían dañado su imagen. Hemos analizado la situación desde diferentes perspectivas y hemos considerado las posibles consecuencias de este conflicto. Y también hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir ofreciéndoles contenido de calidad. Me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que realmente habrá un juicio? ¿Quién creen que tiene la razón? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que pueden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la noticia. El torbellino legal entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, un análisis profundo asterisco asterisco. Hola, mi gente. Como prometimos, vamos a sumergirnos aún más profundamente en este drama que involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. La posibilidad de un enfrentamiento legal ha desatado una ola de especulaciones y teorías, y hoy, vamos a explorar cada rincón de esta historia, desde el trasfondo de su relación hasta las posibles consecuencias de una batalla en los tribunales. Agarren sus asientos, porque esto se va a poner interesante. Asterisco asterisco recordando el romance de Senkal Kapm, un cuento de hadas que se desvaneció asterisco asterisco. Para entender la magnitud de este potencial conflicto, primero debemos recordar cómo comenzó todo. Kerem y Hande se conocieron en el set de Senkal Kapm, una serie que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Su química en pantalla era innegable, y los rumores de un romance fuera de la ficción no tardaron en surgir. Los fans, cariñosamente apodados Anker, estaban extasiados. Cada mirada, cada sonrisa compartida, cada publicación en redes sociales era analizada minuciosamente en busca de pistas que confirmaran lo que todos esperaban, que el amor había trascendido la pantalla. Y efectivamente así fue. Después de meses de especulaciones, la pareja finalmente confirmó su relación, desatando una euforia masiva entre sus seguidores. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas y una aparente felicidad inquebrantable alimentaron la ilusión de un cuento de hadas moderno. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, íconos de amor y éxito. Pero como suele suceder, la realidad es mucho más compleja que lo que se muestra en las redes sociales. A medida que su fama crecía, también lo hacía la presión mediática. Los rumores de problemas en la relación comenzaron a circular, y la felicidad que antes parecía tan evidente, empezó a desvanecerse. Finalmente, a principios de 2022, los rumores de una ruptura se intensificaron, y aunque nunca hubo una confirmación oficial, las señales eran innegables. Asterisco asterisco la ruptura, el comienzo del silencio y la especulación asterisco asterisco. La ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro para sus fans. De repente las fotos juntos desaparecieron de sus redes sociales, los mensajes cariñosos cesaron y el silencio se hizo ensordecedor. Ambos se enfocaron en sus carreras, intentando seguir adelante con sus vidas. Sin embargo, la especulación nunca cesó. Los fans analizaban cada entrevista, cada publicación, cada aparición pública en busca de pistas sobre lo que había sucedido realmente. Las teorías abundaban, diferencias irreconciliables, presiones de la fama e interferencia de terceros. La verdad permanecía oculta tras un muro de silencio. Asterisco asterisco el detonante, declaraciones filtradas y la amenaza de un juicio asterisco asterisco. Y aquí es donde entramos en el terreno del conflicto legal. En las últimas semanas, han surgido rumores de que ciertas declaraciones sobre la relación entre Hande y Kerem han sido filtradas a la prensa. Estas declaraciones, supuestamente, contenían información confidencial y comprometedora,
que habría dañado la imagen de ambos o de uno de ellos. La naturaleza exacta de estas declaraciones es aún desconocida, pero los rumores apuntan a revelaciones sobre discusiones privadas, desacuerdos profesionales, o incluso acusaciones sobre comportamientos inapropiados. La gravedad de la situación radica en que esta información habría sido obtenida y divulgada sin el consentimiento de las partes involucradas, lo que podría constituir una violación de la privacidad y potencialmente difamación. *** El silencio estratégico, la respuesta de Kerem y Ande ***. Ante la creciente ola de rumores, tanto Kerem como Ande han optado por mantener un silencio absoluto. Sus representantes legales tampoco han emitido ningún comunicado al respecto. Esta estrategia de silencio puede interpretarse de varias maneras. Protección legal evitar cualquier declaración que pueda ser utilizada en su contra en un posible juicio. Estrategia de negociación mantener la calma y evaluar la situación antes de tomar cualquier decisión. Minimizar el escándalo intentar evitar que la situación se salga de control y cause un daño mayor a su imagen. Independientemente de la razón, el silencio de Kerem y Ande solo ha servido para alimentar aún más la especulación y el interés del público. Posibles escenarios legales, difamación, violación de la privacidad y daños y perjuicios Si las declaraciones filtradas realmente han dañado la imagen de Kerem o Ande, o de ambos, es probable que se enfrenten a un juicio por difamación. La difamación se produce cuando se hacen declaraciones falsas o maliciosas sobre una persona que causan daño a su reputación. Además, si las declaraciones filtradas contienen información confidencial sobre su relación, también podrían presentar una demanda por violación de la privacidad. Todas las personas tienen derecho a la privacidad, y la divulgación de información íntima sin consentimiento puede ser considerada una violación de este derecho. En cualquier caso, si una de las partes gana el juicio, la otra podría ser condenada a pagar una indemnización por daños y perjuicios. Esta indemnización podría cubrir los daños económicos causados por la difamación o la violación de la privacidad, así como el daño moral sufrido por la víctima. Consecuencias personales y profesionales, un futuro incierto Un juicio entre Kerem y Ande podría tener consecuencias devastadoras para ambos, tanto a nivel personal como profesional. Daño a la reputación incluso si uno de los dos gana el juicio, el simple hecho de haber estado involucrado en una batalla legal de este tipo podría afectar su imagen pública y su capacidad para conseguir nuevos trabajos. Estrés emocional Un juicio es un proceso muy estresante y desgastante, y más aún cuando se trata de un asunto tan personal y mediático como este. Podría causar ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Pérdida de oportunidades profesionales Las marcas y los productores podrían dudar en contratar a actores involucrados en un escándalo legal, lo que podría limitar sus oportunidades profesionales. Impacto en la vida personal El juicio podría afectar sus relaciones con amigos, familiares y otras personas cercanas. La posibilidad de un acuerdo extrajudicial, la vía más segura Dada la magnitud de las posibles consecuencias, muchos expertos creen que la mejor opción para Kerem y Ande sería llegar a un acuerdo extrajudicial. Un acuerdo extrajudicial podría evitar un juicio largo y costoso, y podría permitirles mantener su privacidad y proteger su reputación. Un acuerdo extrajudicial podría incluir una disculpa pública, una compensación económica, o una promesa de no divulgar más información sobre la relación. Sin embargo, llegar a un acuerdo requiere que ambas partes estén dispuestas a ceder y a negociar de buena fe. Y teniendo en cuenta la tensión que parece existir entre Kerem y Ande, no está claro si esto será posible. El impacto en la cultura pop turca, un caso que marca un precedente Independientemente de cómo se resuelva este conflicto, el caso de Kerem y Ande ya ha tenido un impacto significativo en la cultura pop turca. Ha puesto de manifiesto la falta de privacidad y la exposición constante a la que están sometidas las celebridades, y ha generado un debate sobre los límites de la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. Este caso podría marcar un precedente para futuros conflictos entre celebridades y los medios de comunicación, y podría llevar a un mayor respeto por la privacidad de las figuras públicas. Analizando los personajes.
Kerem Bürsin, el actor reservado y ambicioso ***. Kerem Bürsin ha construido su carrera a base de talento, trabajo duro y una imagen pública cuidadosamente construida. Siempre ha sido muy reservado sobre su vida personal, y se ha enfocado en promocionar sus proyectos y mantener una relación cercana con sus fans. Si realmente se siente difamado o perjudicado por las declaraciones filtradas, es comprensible que quiera tomar medidas legales para proteger su imagen y su carrera. Tiene mucho que perder si este juicio se lleva a cabo, y es probable que esté dispuesto a hacer lo que sea necesario para defenderse. ***Andercel, la estrella Abril. Ante y asediada por los medios ***. Andercel ha alcanzado la fama mundial gracias a su talento y a su belleza, pero también ha tenido que lidiar con mucha atención mediática y especulación sobre su vida personal. Ha sido objeto de rumores, críticas y comparaciones constantes, lo que ha afectado su imagen pública y su salud mental. Si ella considera que las declaraciones filtradas a la prensa son falsas o maliciosas, también es comprensible que quiera defenderse y proteger su reputación. También tiene mucho que perder si este juicio se lleva a cabo, y es probable que esté dispuesta a luchar por su verdad. Conclusión: un culebrón de la vida real que mantendrá al mundo en vilo ***. En definitiva, el caso de Kerem Bürsin y Andercel es un culebrón de la vida real que mantendrá al mundo en vilo durante los próximos meses. La posibilidad de un juicio, las posibles consecuencias personales y profesionales, y el impacto en la cultura pop turca hacen de este un caso fascinante y complejo. Aquí en el canal, seguiremos atentos a todas las novedades y les mantendremos informados de todo lo que vaya sucediendo. No se pierdan nuestras próximas actualizaciones. Y ahora sí, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo del caso de Kerem Bürsin y Andercel. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les gustó el vídeo, denle like, compartan y suscríbanse al canal para no perderse nada. Besos y abrazos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.